Bien, hermanos, saludo a todos los hermanos presentes y distantes. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios por este nuevo primer día de la semana, el día del Señor, que podemos estar a sus pies y congregados los hermanos, algunos de los hermanos con quienes podemos estar, cercanos y distantes, como siempre digo. Hoy comenzamos una serie de estudios de doctrina necesarios a la vida de la Iglesia, a la vida de cada hijo de Dios, para la sanidad espiritual, la fortaleza en Cristo y el sustento para en Cristo y sobre la base de la palabra de Dios permanecer firmes hasta el fin. Necesitamos ese fundamento que está puesto, cual ningún otro fundamento puede ser puesto, sino el que ya está, que es el Señor Jesús. Y lo que da razón de ser a nuestra fe, obviamente, es la palabra de Dios, la cual hemos sido engendrados, la esperanza viva, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así lo dice el apóstol Pedro, que vive y permanece para siempre. Y en el Salmo 119 dice que tu palabra permanece para siempre en los cielos, para siempre. Y el Señor Jesús reafirma eso, lo confirma por su propia palabra y dice, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, bueno, nuestro fundamento está en lo que no pasa, en lo que no varía, en lo que no caduca, en lo que no se envejece, en lo que no se deteriora, en lo que no hay que actualizar, porque los cielos y la tierra pasarán, dice mi palabra, no pasará. Y como el Señor Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, su palabra también, porque es el único que no cambia. Lo que ha dicho lo dice y lo dirá siempre. No hay variación en él, no hay mudanza ni sombra de variación, ni en él ni en su palabra. Llegó hasta nosotros entonces la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Palabra de Dios que fue escrita por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Palabra que es infalible, es inerrable, es inspirada. A través de los siglos los hombres la han cuestionado, la han negado, la han ridiculizado, lo siguen haciendo. Y hay un dicho que es muy interesante y que es verdad, dice que la Biblia sufre mucho más en manos de sus expositores que en manos de sus opositores, lamentablemente. Y hay lugares donde se enseña que la Biblia es palabra de Dios, pero que contiene la palabra de Dios. Parece que es lo mismo. No, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, inerrable, infalible, eterna, que permanecerá para siempre. La propia Escritura, la propia palabra de Dios es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso, todo lo que los hombres en el paso de los siglos han agregado como elementos de interpretación o formas de interpretación, han corrido el peligro y sufrieron las consecuencias de torcer las Escrituras para su propia destrucción. El Señor habló a los hombres, como dice la Escritura, habló a los hombres y habla a los hombres en lenguaje de hombre.
podamos entender el lenguaje de todos los días. Es más, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego popular, el griego que se hablaba en esos días, y que estuvo en vigencia solamente 800 años, 400 años antes del Señor y 400 años después. Y luego entró en desuso, y Dios lo permitió. Se llama el griego koiné, que es el griego el griego que hablaban todo el pueblo. Es distinto del griego clásico, que ese griego ya era para la élite, ¿no? Escuelas de filosofía, grandes hombres instruidos. Pero Dios usó el griego de todos los días para que el Nuevo Testamento fuera escrito, inspirado de Dios, y aún dentro de ese griego, dice los que dominan ese idioma, todos los eruditos que conocen eso y son fieles, porque se puede ser erudito en griego y no fiel, eruditos fieles, hombres fieles a Dios y a la palabra de Dios. También me lo ha confirmado mi cuñado, que conoce y mucho de griego, que ha estudiado, se ha dedicado a eso, que aún dentro de las Sagradas Escrituras, aún dentro de los apóstoles, si bien todos usaron ese griego, el apóstol Pablo usó ese griego y el apóstol Pedro también. Pero la formación del apóstol Pablo era una y la formación de Pedro era otra. Entonces, el estilo, el griego, es mucho más pulido el que usa el apóstol Pablo que el que usa el apóstol Pedro. Y Dios permitió esas diferencias. Dios permitió eso. Los podía haber puesto a todos a escribir en lenguaje muy pulido. No, respetó a cada uno de los vasos. El apóstol Pablo fue criado de una manera, un profundo conocimiento, y el apóstol Pedro era pescador. Y usó a los dos, y ambos fueron hombres instruidos de Dios e inspirados de Dios. Bueno, más allá de eso, dice la palabra de Dios, vamos a ir a ver algunos textos rapidito, donde en el Salmo 12, ahí nos da la palabra de Dios un detalle de la propia palabra de Dios. Salmo 12, verso 6, dice, las palabras de Jehová, Salmo 12, 6, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 hace referencia a la perfección, a la plenitud. Los que se dedican a purificar lo que los llamamos metales preciosos, oro, plata, que el Señor dice cosas corruptibles, pero los hombres le llaman metales preciosos. Luego que estos metales se extraen de la tierra, salen con muchas impurezas y tienen muy, muy, muy poco valor en estado, sí, natural. Está muy sucio, tiene muchas impurezas. Y entonces ponen el metal en lo que se llama un crisol, donde lo llevan, lo queda líquido el metal, y cuando el metal hierve, todas las impurezas se van a la superficie y con determinada herramienta se quitan. Primera vez. Se vuelve a hacer el proceso, vuelve a haber impurezas, se vuelve a quitar. Tercera vez, se hace lo mismo, sigue saliendo impureza, menos, pero sigue haciendo impureza, se quitan. Cuarta vez. Y todos concuerdan en que en la séptima vez es cuando al hervir no sale más nada.
El grado de pureza nunca se llega a un 100%, pero se llega a un 99,9, es decir, un estado de mucha pureza. Y ahí es cuando el metal tiene valor. Ahí es cuando tiene valor. Es un proceso largo, es costoso, pero es la forma de purificar el metal. Bueno, acá dice plata, ¿m? La lleva a ese grado de calidad. Plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No que la palabra de Dios tiene que ser purificada, sino la está comparando con la pureza, ¿m?, de su característica, de su esencia, que tiene una pureza que no hay forma de poder encontrar absolutamente nada porque es palabra de Dios. Plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Eso es la palabra de Dios. Además de eso, en el Salmo 119, 140, Salmo 119, 140, dice ahí el salmista, sumamente, sumamente, dice ahí, cuidado esa palabra, sumamente acendrada es tu palabra. Salmo 119, 140. Sumamente acendrada es tu palabra y la ama tu siervo. Acendrada es pura, escogida, excelente, perfecta. Eso es acendrado. Algo que está acendrado es algo que tiene la perfección en grado máximo. En una pureza única. Es en la excelencia a la cual nadie puede llegar. Tiene la característica de ser escogida en el grado que solamente Dios la puede llevar. Y el salmista dice, y la ama tu siervo. Ha llegado la Biblia hasta nosotros, hermanos, y tenemos que tener sumo cuidado, aún cómo tratamos este ejemplar. No solamente cómo tratamos la palabra en el corazón, que es muy importante, pero aún la forma como tratamos nuestra vida. No porque estemos haciendo un ídolo de un libro, no, no es un ídolo, no adoramos la Biblia. Esto es papel, esto se lo lleva a un incendio y se va. Esto lo deteriora una inundación, no sirve más para nada. Pero es lo que está registrado lo que da valor al libro. Ese es el tema. Y en reverencia a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en los cielos, sobre la tierra se puede deteriorar y han quemado millones de Biblias en la historia. Pero lo que llegó a nuestras manos es sumamente precioso, el contenido de la palabra de Dios. Y dice el salmista, y la ama tu siervo. Entonces, no podemos amar la palabra y tratar mal el libro. Tenemos que tener especial cuidado. Y aún cuidados básicos. Hay veces que, bueno, conozco situaciones donde mientras se desayunaba, se tenía una taza de café del lado de una Biblia y se leía la Biblia y se tomaba café. No está mal tomar café. Pero por un accidente fortuito de la cosa, la taza y el café quedaron arriba de la Biblia. Un accidente, sí. Pero accidente que se puede evitar si primero tomamos café y después abrimos la Biblia. O abrimos la Biblia y después tomamos el café. Cuidado, porque aún esas cosas, delante del Señor, muestra el cuidado que tenemos que tener, porque además
cada vez es más difícil conseguir estas Biblias que tenemos. Cada vez es más difícil. Y así hubiera muchísimas, si estuvieran los estantes repletos de estas Biblias, habría que tener lo mismo. Pero sobremanera donde cada vez son más difíciles. Cada vez. Cuando fui a buscar vuestras Biblias, no estaban a la vista. Y dice, sí, pero las tengo en el depósito. Había cualquier otra Biblia a la vista, pero esas, oh casualidad, estaban en el depósito. Había que bajar las escaleras, ir a buscarlas al depósito. Con lo cual, si alguien va a comprar una Biblia, esa no la va a ver y no la va a comprar, ni mucho más el que no conoce nada. A menos que alguien diga, yo quiero esa Biblia. No, pero, no, yo quiero esa Biblia. Entonces, claro, van y la buscan en el depósito. Pero no es promocionada. Y ya veremos después por qué. Tristemente, ¿eh? La ama a tu siervo, hermanos, elemento básico, el amor a la palabra de Dios. El amor a la palabra, porque el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, vamos a leer ahí en el capítulo 14, el versículo 23. Dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará. 14:23 de Juan. Y vendremos a él, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y ahora va a la otra opción. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El guardar quiere decir obedecer. Había alguno que tomando esta palabra mal y aplicándola mal, la guardaba en un cajón y no la sacaba de ahí porque quería que estuviera siempre guardada. El que me ama, guarda. No, guardar es obedecer. Guardar es poner en práctica lo que uno conoce. Guardar es amar. El que me ama, mi palabra guardará. El amar y el obedecer van juntos. No es un asunto de palabra, porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, el mismo Señor Jesús condena a los fariseos, que les llama hipócritas. Y dice que profetizó muy bien el profeta Isaías de ese pueblo, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Eh? Lejos, de labios. No se le da gloria a Dios diciendo gloria a Dios. No. La gloria a Dios ¿eh? Va sobre la base de la obediencia que clama al Señor y el Señor Jesús dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la gloria de Dios. Otra no recibe, porque dice, gloria de los hombres no recibo. Así que no importa lo que yo diga, gloria a Dios, no. No porque soy un pecador y un pueblo de labios inmundos, como dice Isaías, no va a dar gloria a Dios, un pobre hombre con labios que tienen que ser purificados. Solamente Dios puede dar gloria a Dios. Nadie más, hermano, nadie más. Que queremos la gloria de Dios, sí, pero canalizada por el Señor Jesús, que es el único que puede glorificar al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No dice en los hombres, en el Hijo. Entonces, el que me ama, guarda mi palabra.
Y el que no me ama, no, es muy sencillo. No hay término medio, ni hay que ser teólogo, ni hay que ser un gran erudito para entender esto. ¿Obedeces? ¿Obedezco? ¿Sí? ¿No? Ya está. ¿Amo o no amo? Y ya está, no hay más. Y dice, mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Frente a estas cosas, además, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, 5, el versículo 39, para ir directamente a él, dice ahí el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, 5:39 de Juan. Escudriñad las Escrituras. Este es un mandamiento, hermano. Esto no es un consejo. No dice, es bueno que escudriñéis, os aconsejo que escudriñéis. No, no, esto es una orden. Escudriñad. Este verbo está en tiempo, en forma imperativa. Es como decir, venid, id, quedaos, saltad, comed, no vayáis. Es imperativo. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué es el grado máximo? No dice leer, ¿eh? Está incluido el leer, decíamos esta mañana. Está incluido el leer. Está incluido el meditar lo que hemos leído. Está incluido el estudiar. Y está la conclusión de todo eso es escudriñar las Escrituras. Esto lleva tiempo, esto no se hace en la parada del autobús. Esto no se hace viajando en tren, no, 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 no. ¿Se puede leer? Sí, muy bien. Y siempre, nunca leeremos demasiado. Ese peligro no lo corremos nunca. Como no hay el riesgo nunca de orar demasiado. ¿Eh? Tampoco existe ese riesgo. Pero dice escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece, y parece acá, quiero aclarar, no está diciendo que, como el que dice, a mí me parece que a vosotros os parece. No, no, el verbo parecer quiere decir a vosotros se os presenta, a vosotros se os, diríamos, se os identifica, vosotros veis, porque es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice, es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Acá dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis, dice acá, la vida eterna. Y aquí viene el tema maravilloso de las Escrituras, hermano. Y ellas, ahí está, ellas y no otra cosa, y nadie más. Ellas, las Escrituras, inspiradas del Espíritu Santo, ellas dan testimonio de mí. Porque es la tarea del Espíritu Santo. Él me glorificará, por eso vamos al tema de glorificar a Dios, solamente el Espíritu Santo glorificará al Hijo. Yo no, yo no, yo no. Con mis labios, con mis dichos, no, no. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y acá dice, ellas dan testimonio de mí. Es la única forma de crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. No hay otra, hermano. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro dice? Mas crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y los hombres cerraron el camino. Están los que propusieron un camino equivocado y los que tomaron un camino equivocado. No, no hay ningún instituto que enseñe esta cosa. Está en las Escrituras. A menos que ese instituto tenga solamente la presentación de una teología cristocéntrica. Cristo es el todo. Entonces sí. Cristo y este crucificado. Entonces sí. Y solamente el magisterio del Espíritu Santo. A través de hombres, por supuesto, sí, que ha provisto
envía ángeles. Pero que ningún hombre se vaya y se presente como que él va a enseñar y como que él es el doctor. No, 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 nada, nada de eso, nada de eso. No, no. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Y conocemos a Cristo cada vez más. Ya lo conocemos como Salvador. Sí, obviamente. Eso es por el arrepentimiento y fe. Y por gracia somos salvos. Ya está. Ahora somos hijos de Dios. Pero ahora como hijos de Dios tenemos que crecer en el conocimiento de aquel que está en nosotros. Y eso es solamente a través de las Sagradas Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. No encontraremos testimonio de Cristo fuera de las Sagradas Escrituras. Y no tendremos una enseñanza infalible, sino por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Todo hombre que no tome la prevención de velar, escudriñar las Escrituras, buscar la gloria de Dios, no para Él, para el Señor, y para que pueda compartir aquellas cosas que ha recibido de Dios, la enseñanza es un fracaso, aunque enseñe teología y toda la teología que quiera. Lo único que hace a un cristiano firme, sólido, celoso, constante, persistente en ello, persiste en ello. Solo lo que hace a un cristiano que se enamore de Jesucristo. Ese es el tema, hermano. Ya es hijo de Dios por la fe. Sí, sí, eso no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de un conocimiento de Jesucristo que nos lleve a una vida distinta a la común vida en la cual llevamos todos los días, que, bueno, las cosas de todos los días, y come, va, trabaja, duerme, viene, lleva, trae, hace la compra aquí, lo otro, está, y además lee un poquito, o lee un devocional. Los devocionales son muy interesantes. Sí, no, nunca hacen mal, pero no se puede vivir de devocional. Está la comida elaborada, bien elaborada, con los elementos necesarios para alimentarnos bien, ¿sí? Está eso, y después está la comida del súper ahí de agua hirviendo 10 minutos y ya está. No, no se puede vivir. Que como una emergencia un día, por excepción, sí, bueno, perfecto, pero como emergencia, pero no se puede vivir de eso. Por una razón sencilla, porque esto es palabra de Dios y los devocionales son material preparado por algún hombre o algunos hombres con algunos textos bíblicos, con pensamientos orientativos y que nos orientan, pero nos orientan. Es como los carteles de la ruta. ¿Eh? Dice, tal ciudad, Barcelona, 80 kilómetros, con una flecha. Orienta, que es hacia allá, no es hacia allá, es hacia allá. Y que quedan 80 kilómetros, no quedan 600, quedan 80. Orienta, pero nada más que eso. El cartel no me lleva a la ciudad. Si yo me paro frente al cartel, no llegaré nunca a la ciudad, porque es orientativo. Y si hago un viaje, no puedo vivir de la orientación de los carteles carreteros. No, tengo que orientarme y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. El acto de seguir es lo que me lleva al destino que yo quiero. Las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Fuera de las sagradas escrituras, hermano, con todo respeto a todos los grandes escritores de la historia, todo el mayor de los respetos, por favor, no voy a cuestionar a nadie, ¿quién soy yo? Pero son hombres, grandes hombres de Dios, sin duda, yo conocí varios.
pero que siempre me hicieron este énfasis, ¿sí? Desde que yo era un niño en Cristo. Siempre se abrían las Escrituras y se fundamentaba todo por la palabra de Dios. La Escritura era la norma, la regla de fe, el camino, el conducto, la fuente y mucho más. Y mucho más. Ellas dan testimonio de mí. Qué maravilla, hermano. Y por la palabra de Dios es la única forma que el Espíritu Santo tiene, es Dios, ¿eh? Y todo lo puede, todo, no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero lo que Dios no puede hacer y no hará jamás es minimizar, contradecir o negar la propia palabra que Él escribió. No, no, porque son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Eso lo dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, para tomar la enseñanza que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, escudriñad las Escrituras. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo cuando venga os recordará todas las cosas que os he dicho. Y acá está recordando a Juan y le está inspirando y se escribe esto. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y al decir ellas, está poniendo aparte todo lo demás. Todo lo que no es las Sagradas Escrituras, bueno, puede ser interesante, puede ser bueno, sí, muy bien, pero no se compara, ni se le puede poner ni siquiera al lado de las Sagradas Escrituras. Estos son elementos básicos. Entonces requiere un alimento diario, a fondo, contundente, bien comidos del pan de vida, que es el Señor Jesús. El agua de vida, las Sagradas Escrituras. Y a Timoteo le dice, has sabido las Escrituras desde la niñez. Porque Dios se encarga de poner, como dije el viernes, dos mujeres en la vida de Timoteo, su mamá y su abuela. Su papá no me lo imagino en eso porque dice que era lo único que, el dato que me da es que era griego, nada más. No más nada. Pero de la mamá dice que era una mujer judía fiel. Su madre Eunice, su abuela Loida. Enseñaron a Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y en su momento aquellas mujeres tomaron la determinación de decir, le vamos a enseñar a Timoteo las sagradas escrituras. Pero no se puede enseñar lo que uno no conoce. Yo no me voy a poner a dar clase de mecánica. Está loco. Y en este terreno no se puede enseñar si uno no ama lo que enseña. Están aquellos que son profesores por vocación y aman la enseñanza de la matemática, de lo que fuere. Sí, pero esto es sublime y por encima de todas las cosas. Porque esto nos da testimonio de Cristo. Nos habla de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él hizo, de la esencia de su persona. Nos revela a Dios mismo en la persona del Hijo. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de lo que está por venir. Nos enseña a vivir en Cristo, nos enseña a morir en Cristo, nos enseña a corregirnos en Cristo, nos enseña a crecer en Cristo. Todo, todo, absolutamente todo. Lo que es Cristo. ¿Y qué es Cristo? A los colosenses dice, Cristo es el todo. Pues entonces, las Escrituras nos enseñan el todo de Jesucristo. Y fuera de acá, es un engaño. Se puede aprender muchas cosas. Ah, sí, sí. Y muy bien, ¿eh? Pero no me sustituyan esto por historia de la iglesia. No me sustituyan esto por nada. Todo lo demás es muy importante. Pero esto es vital. Aquí va la vida espiritual.
Si no conozco muy bien la historia de la iglesia, bueno, es bueno que la conozca, si no, nunca me va a hacer daño. Si no la conozco muy bien, bueno, pero que no me roben el conocer personalmente al que me redimió. Y eso me llevará a enamorarme de Jesucristo. Y no tendrá que nadie que venir a decirme, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, 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 no funciona. Si yo no hago algo porque alguien me dice que no lo haga, estoy perdiendo el tiempo. Pierdo el tiempo. Pierdo el tiempo. Cuando no hago algo como hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo que está en mí y por amor al Señor guardo la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. En un amor que no existe sobre la faz de la tierra. En un amor que es personal al Cristo de las Escrituras. Tenemos 5 minutos. En Lucas 24, ahí vamos a ver al Señor Jesús enseñando por las Escrituras. Lucas 24, 27. A los discípulos de Emaús, Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, ahí está la ley, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, el testimonio que daban de él. Y esto, lógicamente, lo que estaba aquí era el Antiguo Testamento. No estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. Pero eso hacía el Señor Jesús, hermano. Comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En el mismo capítulo, verso 44, a los discípulos ahora ya que estaban cerrados y se presenta a Tomás, luego en el 44 dice, y él les dijo, Lucas 24, 44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. Esto es lo que da testimonio de él. Todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aquí está todo el Antiguo Testamento. Es como el Señor divide el Antiguo Testamento. Y esta es la forma de la división perfecta, como las secciones del Antiguo Testamento. Esto es lo perfecto porque es como el Señor Jesús lo hizo. No hay otra forma, porque es como Él la hizo. Y dice acá, todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Aquí está el testimonio de las Escrituras, lo que ellas dicen de mí. Entonces les abrió el sentido, verso 45, para que entendiesen las Escrituras. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué usaba el Señor? Las Sagradas Escrituras, hermano. No otra cosa. Que no conocía más nada. ¿No podía hablar de otra cosa? Por favor. Sí, pero no gastó un segundo hablando. No. ¿Cuál era el fundamento de toda declaración del Señor Jesús? Como dice el verso 46. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Así está escrito. Ya acabó el tema. Ese era el tema del Señor Jesús. Cuando fundamentaba algo, lo fundamentaba por la palabra de Dios. Así
está escrito. Y cuando dice así está escrito, no está escrito de ninguna otra manera que así. Y esto cierra toda contienda. Así está escrito. Pero tenemos que conocer lo que está escrito, si no, no funciona. Porque el Señor le citó al diablo. ¿Se acuerdan? En el desierto. Las 3 tentaciones se las contestó igual. Así está escrito. Escrito está. Y cuando vinieron con alguna pregunta media rara, buscando tentarlo, y los conocía, los veía venir de lejos, le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lee? Y en otra parte dijo, ¿nunca habéis leído? Siempre, escrito está, escrito está. Y no hay que salir de este puente, hermano. No hay que salir de esta pauta. Escrito está. Y acabó el tema. Y no hay más. Porque eso hacía el Señor Jesús y hace. No es que piensa de otra manera ahora. Este es el método. Pero hay que conocer las escrituras. Esto es parte de la doctrina, que tenemos que seguir obviamente, porque esto no hay prisa, pero es parte de la introducción a lo que es la doctrina de la inspiración. Se llama verbal y plenaria. Verbal porque así fueron inspirados los santos hombres de Dios. Dios habló. Y plenaria porque lo incluye absolutamente todo lo que Dios entendió oportuno que yo tengo que saber. De todo lo que yo tengo que saber, acá no falta nada. Está todo. De lo que yo tengo que saber. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Esas no están reveladas. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, plenaria. ¿Por qué? Porque tiene la plenitud de la revelación en forma verbal a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados del Espíritu. Y en un periodo de 1500 años, que es lo que toma desde Moisés en adelante hasta los apóstoles, obviamente, tenemos que prácticamente casi 40 escritores distintos participaron en la escritura, en escribir las Sagradas Escrituras por inspiración divina, habiéndose muchos de ellos no se conocieron entre ellos, vivieron en lugares muy distintos entre ellos, y todos escribieron sin ninguna contradicción entre ellos. Por eso esto no tiene contradicción. Acá no hay errores. Veremos algunos pasajes donde aparentemente hay un error. Digo aparentemente, porque no lo hay. Y lo veremos por la escritura donde no hay ningún error. Depende de aspectos que en aquellos tiempos, la forma como se tomaba la filiación, de padres a hijos, de hijos a abuelos, de abuelos a nietos, y cómo varían las fechas según cómo la tome cada uno. Pero están hablando de la misma fecha. Es decir, que en una parte, y digo, termino con esto, en una parte dice, y en el año tercero del rey tal, y en otra parte dice, y en el año segundo de ese rey tal, también del mismo rey, entonces aparecen aquellos y dice, ve, acá hay un error. ¿Ve que acá dice el año tercero y acá dice el año segundo? No hay ningún error. Porque cuando se hace referencia al año tercero, se está haciendo referencia al año en que fue apartado para ser rey. Y en el año segundo es cuando fue ungido rey. Entonces, no hay ninguna contradicción. ¿Es el año tercero? Sí, de ese rey. ¿Es el año segundo? Sí, porque estamos hablando de dos hechos distintos del mismo rey en distinto tiempo. Pero no hay contradicción. Acá es cuando es ungido y acá es cuando accede al rey. Entonces, no hay ninguna contradicción. Y los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia destrucción, pero tenemos que conocer aquellos elementos que los vamos a compartir,
para que veamos que no depende cómo se acceda a eso, y no es cuestión de juzgar rápidamente y buscar errores donde no existen, porque no existen. ¿No? Porque es muy fácil decir, la Biblia tiene errores. Yo a todos los que me han dicho eso hasta el día de hoy, les he dicho, díganme un error. Ah, pero la Biblia tiene errores. Dime uno. Uno solo, no te pido ni dos ni tres, uno. ¿Cuál error? Bueno, sí, pero no. Dime dónde está el error. Porque si tú dices que tiene errores, debes saber dónde está. Dime uno. Es más, igual, tómate el tiempo que quieras. Hablamos la semana que viene, dentro de 15 días, un mes. Tómate el tiempo que necesites, lo encuentras y vienes y hablamos. Los estoy esperando. No han venido, se ve que están con mucha faena y no han venido. Por una sencilla razón, no existen los errores en las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios. Y esto, hermanos, abrazarse con toda la fuerza de esto, retener la palabra que habéis, la doctrina que habéis aprendido, retener. Y esto hay que retenerlo porque esto es innegociable. Porque si no, Dios se habría equivocado, lo cual es un absurdo y una blasfemia. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, y en su palabra tampoco. Bueno, hermanos, seguimos en la tarde con otros aspectos y el viernes seguiremos con otros, si Dios quiere, ¿no? Y si vivimos, como dice Santiago. Hasta pronto.